Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos de Wayuu y más cositas. Bienvenidos a mi canal. Una vez más aquí estoy para compartir con todos ustedes uno de los trucos que hay para endurecer nuestra labor. En los dos tutoriales últimos que hemos hecho de adornos navideños, hemos hecho copos de nieve y el último hemos hecho este pino. Bueno, pues ahora para endurecerlo vamos a necesitar cola blanca. Se puede hacer con almidón, un almidón normal, comercial. Pero yo he encontrado esta forma que haciéndolo con cola pues queda muy bien. Voy a usar un tablero de corcho, pero pueden utilizar cualquier superficie que les permita pinchar los alfileres. Puede ser un cartón grueso. Eso sí, lo he cubierto con film transparente de cocina para evitar que la cola se nos quede pegada a la superficie. Así sobre el plástico no se quedará pegado. Vamos a necesitar cola blanca, que yo la he disuelto aquí con agua, ¿eh? Y un pincel para untar. Vamos a necesitar también muchos alfileres, muchos, para poder sujetar nuestra labor. Bueno, empezaríamos por colocar la labor. Vamos a poner esto de forma que podamos verlo bien. Así, un poquito inclinado. Y comenzaríamos por sujetar la labor con los alfileres. Podemos empezar desde el extremo más alto o cualquiera de estos extremos. Yo voy a empezar así para poderlo ubicar bien. Colocar alfileres así, bien estiradita la labor, porque luego ya con la cola adquiere la forma, ¿sí? Así, en las esquinitas lo primero, siempre estiradito, y aquí. Y ahora ya podemos añadirle también a estas puntitas para que nos queden en su lugar hacia arriba, así. Si veis, por eso digo que necesitamos muchos alfileres, porque vamos a poner uno en cada uno de estas cositas. Incluso si quieren que estas queden más pronunciadas, pues también se puede hacer así para que queden más pronunciados. Esto requiere un poquito de tiempo, de paciencia. Ir poniendo los alfileres en todos lados, en todas las lazaditas estas. También podemos hacerlo con el pino. Podemos colocar el pino y de igual forma le cogeríamos aquí la puntita y el otro extremo aquí. Y luego en cada una de estas puntitas irlo sujetando así. Bueno, pues dejadme que lo ponga todo y ahora nos vemos. No os vayáis. Ya he fijado nuestras piezas, he puesto los pinitos, he puesto 2 pinos, he puesto un copo de nieve. Pueden poner todas las piezas que tengan. Una vez ya los hemos fijado con los alfileres, pues ya podemos ir poniéndole la cola. Esto también requiere su tiempo, requiere su paciencia, y vamos
asegurándonos de que las piezas quedan bien empapaditas. Uy, ahí se me han quedado unos piquitos sin sujetar. Así, y vamos empapando bien nuestra labor con la cola, asegurándonos de que queda todo bien cubierto. Voy a colocarle los alfileres que me han faltado aquí. Así. Como son tantos, pues alguno se queda atrás. Aquí. Bueno, creo que ahora sí que están todos. Ahí. Y vamos empapando todas las partes de nuestra labor con la cola. La cola es la normal, la cola blanca, que también se le llama cola de carpintero. En Colombia, al menos antes, se le llamaba Colbón, porque es la marca. Aquí haciendo propaganda de la marca Colbón. Y es una cola muy común, la puedes encontrar en papelerías, incluso en ferreterías. Es una cola muy común, es económica y la disuelves con agua, no mucha, pones apenas un poquito de agua y luego ya pues nada, vamos cubriendo toda nuestra labor con ello. Mira, aquí también se me han quedado otras que no he pinchado. ¡Qué despiste! Así. Bueno, con paciencia. Y vamos haciéndolo en todas las piezas que hayamos decidido endurecer. Así que quede bien empapadito. Luego eso sí, tenemos que dejarlo secar unas 24 horas. También depende del clima que tengamos, si es húmedo o no, pues puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos. Pero normalmente es eso. Es de un día para otro, lo dejamos que seque bien, bien, bien. Y una vez está bien seco, va a quedar bastante rígido y le da un aspecto pues interesante. Así. Luego si queremos, aprovechando que está la cola fresca, podemos incluso añadirle un poquito de escarcha purpurina, glitter en inglés. Bueno, es este polvito que brilla, ¿verdad? Hay quien lo coge con la mano, a mí me da un poco de fastidio cogerlo con la mano porque luego se queda todo pegado. Así, entonces yo lo hago así. Igual no es muy regular la forma en que cae y por unos lados hay más que por otros, pero es que luego se queda todo pegado en los dedos y no hay manera de liberarte de ello. Bueno, más o menos, es una idea. Yo lo que espero es que os sirva, que estas ideas os puedan servir. Ahora ya no es más que dejarlo secar. Pues ya han transcurrido las 24 horas aproximadamente y ahora ya lo que hago es retirar los alfileres porque ya el tejido ya ha quedado seco y ha quedado rígido. ¿Sí ven? Ya, esto es todos los alfileritos que hemos puesto, pues ya es nomás recogerlos, retirarlos.
Ups, el alfiler perdió la cabeza. Vamos a retirar los del copo para que veamos el efecto. Y así es como queda. Si bien queda rígido. Uy, que me he ido del foco. Queda rígido y así es como queda. Yo tengo aquí ya 3 pinos hechos y endurecidos y tengo 2 copos de nieve. Y ahora pues voy a hacer una guirnalda y os voy a mostrar cómo hago. Tengo los dedos todos que brillan. Os voy a mostrar cómo hacer la guirnalda. He comenzado haciendo 15 puntos de cadeneta, dejando aquí un cabo largo porque es el que nos va a servir para luego sujetar nuestra guirnalda. He ensartado el pino, he hecho 25 puntos de cadeneta de separación y he insertado el primer copo. Ahora vuelvo a hacer otros 25 puntos de separación en cadeneta, llevo 3, así hasta 15. Hasta 25. Ay, señor. Tengo los 25 puntos de cadeneta y ahora vamos a insertar el pino. Así voy alternando. El pino, pues en este huequito de aquí, introduzco la aguja, engancho el hilo, lo traigo al frente y hago un punto de cadeneta para sujetar. Y ahora repito otra vez los 25 puntos de cadeneta y voy intercalando un pino, un copo, a ver que no lo coge bien el foco, así, y vamos creando una guirnalda. Voy a acabarla y les muestro el resultado. Bueno, yo aquí no tengo mucho espacio, entonces no luce tanto, pero la guirnalda quedaría tal que así. Eso es una idea de cómo utilizar tanto los copos de nieve que hemos hecho como los pinos. Los podemos insertar en una guirnalda. También los podemos usar de forma individual, colgándolos en el árbol de Navidad o en cualquier otro lugar que nos parezca adecuado para el adorno. Esto es una simple idea. Yo espero que os guste. Espero que os dé ideas para decorar vuestro hogar. Estamos en una Navidad distinta, pero hay que hacerla especial, No nos podemos dejar desanimar por la situación. Es una situación anormal, pero igualmente hay que disfrutarla, ¿vale? Venga, un abrazo a todas, a todos. Espero que os haya gustado, que os inspire, que os anime. Hay que animarse, ¿vale? Venga, un abrazo y hasta luego.